Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de seguir siendo instruidos a través de su palabra y por medio de su Espíritu también, que es el que nos enseña todas las cosas y nos va mostrando las cosas ocultas de su palabra, ¿verdad? Para seguir caminando en esta senda que nuestro Señor trazó con la sangre preciosa de su Hijo, y que dice que es estrecha, dice que es muy estrecha, porque el camino amplio y espacioso, pues muchos entrarán, pero ese va a la perdición. Pero ir caminando por el camino estrecho que hizo nuestro precioso Señor con su sangre, ahí vamos poco a poco por medio de Él, empujándonos a Él. Muy bien, esta semana vamos a ver Romanos 9 del 19 al 24. El título que tenemos ahí en nuestras hojitas y está también aquí proyectado en la pantalla es Vasos de barro, vasos de barro. Así de simple, ¿verdad? Eso es lo que somos. Cualquiera pudiera decir, no, yo no soy un vaso de barro, soy de carne. Déjame decirte que el Señor nos tomó del polvo de la tierra y nos formó con sus manos y después sopló aliento de vida, y es por eso que, pero de ahí nos tomó. De hecho, una parte de la Escritura dice que somos polvo y al polvo volveremos, es decir, esta carne volverá al polvo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también un objetivo, y ahí nuestras hojitas y en la pantalla dice: admirar las riquezas de su gloria mostradas a los vasos de misericordia en el contraste de su elección. Quizá a lo mejor no está muy claro, pero la verdad es que sí, ahí está muy muy contundente lo que nuestro Señor hace. Es lo que debemos de pedirle, y es verdaderamente poder admirar esas riquezas de su gloria mostradas hacia nosotros. ¿De qué manera las vamos a ver? Pues ahorita lo vamos a ver, porque desde la semana pasada que ahorita nos dio repaso Sebastián, está manifestando su soberanía y así como escogió a unos, a otros no escogió, es decir, aborreció a unos y a otros amó, y así sucesivamente, es decir, mostradas las misericordias a sus vasos, mostradas a los vasos de misericordia con el contraste de su elección. Porque el hecho de que nos haya elegido nos sacó de ahí, de donde éramos de la misma masa y del mismo todo. Lo único es que nos escogió. Esa es la única diferencia. Que el Señor tuvo misericordia de algunos. Bendito sea, por eso es que le amamos y le adoramos y le servimos de la manera en que le debemos de servir. Porque para nosotros era imposible decir, no, yo ya soy un vaso de misericordia. Si el Señor no te escoge, no puede ser. Eres de la misma masa que del otro, de la mismita. Es decir, tienes todas las capacidades para pecar y hacer y deshacer lo que todo ser humano puede hacer. Entonces, esa es la intención, es poder observar esas riquezas de su gloria mostradas a nosotros en el contraste de su elección. Eso es lo poderoso, ¿verdad? Muy bien. Tenemos un versículo a atesorar, es el 9:23, y cita así, dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. ¡Wow! O sea, ahí el mismo versículo nos dice, ¿no? O sea, sí, la preparó para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano esos vasos de misericordia. Pero hubo un tiempo en que
esos vasos de misericordia los escogió, es decir, los preparó de antemano entre muchos otros, es decir, hubo una elección. Fuimos llamados, fuimos escogidos, ya lo hemos visto de mil maneras, ¿no? Pero esa es la grandeza de nuestro Señor y por eso es que debemos amarle y servirle de la manera en que debemos hacerlo, vaya la redundancia. Muy bien, aquí hubo así como que se repite un poquito esta pantalla y la otra, pero voy a leer solo el versículo, vamos a entrar de lleno leyendo el versículo y voy a leer el primer speech, el segundo ya viene en la otra hojita. Dice, pero me dirás, Romanos 9:19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y dice aquí el primer comentario ahí, dice, después de leer Romanos 9:15 al 18, era lógico que surgiera esta pregunta. ¿Por qué pues sin culpa? Debemos tomar en cuenta que Dios levantó a Faraón en contra de su propia voluntad, pues lo último que Faraón quería era que Dios mostrara en él su poder y mucho menos que por medio suyo el nombre de Dios fuera anunciado por toda la tierra. Es decir, esta primera pregunta que viene aquí, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Yo quiero que pongamos mucha atención en esta porción de la Escritura porque aquí ya no hay tolerancia, hermanos. Todavía en el repaso que nos dio Sebastián, todavía hubo una explicación, aunque aquí la va a ver, ¿cómo te lo digo? La va a ver, pero va a pintar la raya el Señor, obviamente por medio del Espíritu Santo y por medio de la pluma de Pablo, lo sabemos. Pero la raya va a estar bien trazada. Sigo leyendo. Voy a leer el segundo párrafo que viene ahí, que es, así que Dios gobernó la voluntad de Faraón endureciéndolo para que no dejara ir a su pueblo. Ahí vienen ya todos ahí nuestras hojitas, los de Éxodo. Ya la semana pasada medio repasamos uno, ¿lo recuerdan? Unos. Sí, claro. Y ahí están y lo pueden ver y lo pueden observar, está más que claro. Obviamente no confundan esto, no quiere decir que Faraón era bueno y que Dios lo hizo ser malo, no confundan esa parte, no. Faraón es de la misma masa que mía y de Jacob y de Saúl, o sea, estamos destituidos de su gloria y somos malos por naturaleza. El corazón del hombre es ¿qué? Dice la Escritura, perverso y engañoso más que todas las cosas. Eso es lo que es nuestro corazón. Y el corazón de Faraón era igual de malo y perverso. El punto es que lo que quiero que entiendan aquí es que cuando Dios aprieta con la primer señal de la primer plaga, Faraón pudo haber doblado las manos y las dobló. O sea, dijo que iba a dejar ir a su pueblo, que quitaran eso y que iba a dejar salir a su pueblo. Sí, así está estipulado. Pero cuando lo quitó, después el Señor volvió a endurecer su corazón. Y así cada plaga, y sí los voy a dejar ir. Y después otra vez dice, y el Señor endureció su corazón y no los dejó ir. Eso es lo que hizo el Señor. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Y para que el mundo pueda ver que su nombre es grande y poderoso, que nuestro Dios es el único Dios verdadero, el creador del universo. A nosotros se nos hace muy fácil decirlo, ya como que a veces lo tenemos como que muy, lo voy a decir con temor y temblor, muy devaluado todas esas cosas, pero nuestro Dios es nuestro Dios y es todopoderoso y es omnisciente, omnipotente, omnipresente y es soberano. Lo que hemos estado viendo en todos estos pasajes del 8 para acá, soberano. Y ahorita nos va a pintar la raya, ya Juan de Dios, ya, ¿por qué no entiendes? Ya no me hagas preguntas. No tienes ni siquiera derecho a hacerme una pregunta, yo soy tu Dios. Eso es lo que vamos a ir viendo ya en estos versículos posteriores. Y luego dice así, entonces, ¿qué culpa tiene Faraón? Dice, esta pregunta ya se había formulado en Romanos 3 del 5 al 7.
Claro, porque es muy fácil decir, si el Señor lo está orillando a que no lo deje, bueno, eso no quiere decir que sea bueno. Simple y sencillamente lo está endureciendo para mostrar su poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso lo hizo para eso. Pero eso no quiere decir que Faraón sea inocente. Recuerden que la soberanía de Dios convive de alguna manera que nuestra mente no puede entender. Ya nos lo explicó el pastor un poco, pero es esta parte de la soberanía de Dios y la culpabilidad del hombre y la responsabilidad de todos sus actos y todos sus hechos. Aunque mi Señor me haya escogido desde antes de la fundación del mundo, antes que este mundo fuese, yo soy responsable de los actos que hago aquí en esta tierra. ¿Sí? Y entonces esa parte no me la pregunten a mí. Cuando estén delante de nuestro Señor le preguntan si le sale voz para preguntarle, ¿verdad? Y ahorita pues nos va a decir, ya va a haber un punto en donde, ¿quién te crees tú que eres? O sea, ¿cómo te lo explico? ¿Sí? Y obviamente me lo dice a mí, y pues cada quien pues, lo checa, ¿no? O sea, dice, responde de manera sencilla, dice la hojita ahí, la pregunta, permíteme un tantito, responde de manera sencilla a la pregunta, ¿quién ha resistido su voluntad? Absolutamente nadie. Y claro, te puede decir, entonces, ¿por qué inculpa si es su voluntad? Pues porque somos culpables de nuestros actos. Porque así nacimos desde el Salmo 51. Así es. Recuerden que esta parte es revelación, hermanos, o sea, es revelación. Todo ser humano que nace en este mundo, nacemos en pecado, lo declaró David, en pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre. ¿Por qué? Por causa del pecado adámico, porque así nacemos. Los bebés, ya lo hemos dicho 1000 veces y lo seguiremos diciendo, los niños son del Señor y Él sabe en qué momento los deshabilita, les quita ese hándicap cuando ellos ya son conscientes de que verdaderamente son pecadores, porque lo son, no quiere decir que sean inocentes, son inconscientes de que lo son. Y el Señor los abraza en ese sentido. Pero una vez que cruzan esa línea, son deudores del Señor. Y todo aquel que no se ponga a cuentas con el Señor va directo al infierno. Eso es en esa fila vamos todos. Y el Señor, uno a uno en el transcurso de nuestras vidas, nos va sacando a los que escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y entonces es por eso. ¿Quién puede resistir a su voluntad? Pues nadie. Nadie. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien, claro. Nunca me había quedado tan claro, Román. Hay una parte que ahorita uno estaba pensando, ¿verdad? Porque, como dice usted, a veces tenemos la mente así de que no, pues Faraón era bueno y pues el Señor lo endureció, o también otra parte de que, pues Faraón era bien malo y pues por eso le pasó por lo que pasó, y nada más fue una herramienta o un vaso para esto. Pero a veces lo que a mí me hace pensar de que como cualquier otra persona puedo fallar, porque venimos del mismo barro, porque me ha tocado ser testigo de gente que ha estado en el Señor y que fueron de gran bendición para mucha gente, claro, pero se perdieron, claro, porque volvieron a sus concupiscencias, a sus pecados. Y me hace pensar también, o sea, no nada más son faraones que parecería que eran gobernadores malos o que nada más eran así, claro, sino que hay gente que sirvió al Señor, fue de mucha bendición, claro, los utilizó el Señor para bendecir y para que el propósito llegara a muchas personas, pero pues regresaron, ¿no? Entonces eso a mí me hace como me sienta y te hace, nada más tienes que ser un faraón para poder fallar. Cualquier persona, cualquiera está, mientras vengas del mismo barro que están hechos todos, todo lo va a hacer. ¿Y quién va a resistirse a su voluntad? Hablábamos de Ciro la semana pasada, recuerdan que lo saqué a colación, les mandé por ahí un pequeño párrafo, o sea, Ciro ni lo conoció y le mandó una carta escrita
150, dice 150 años antes, con su nombre, brother. Con su nombre. Y dice, aunque no me conociste, pero tú vas a ser, tú me vas a servir. Órale. O sea, ¿cómo te lo explico? Bueno, el Señor que nos dé oídos para oír. Muy bien, continuamos. Versículo, un segundo, 20 y 21. Amor, ¿me ayudas fuerte y claro? 20 y 21, amor. Más antes o. Más antes o de quién eres tú para que toques Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Qué increíble, ¿no? O sea, porque si te pones a leer los dos versículos, o más bien los tres, sin hacer pausa, los leo y dice así. Pero me dirás, o sea, alguien va a decir, oye, dice, pero me dirás, me perdí. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿No es injusto eso? Y lo siguiente que dice es, más antes que eso, antes que me levantes la mano y preguntes eso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, ya aplácate, Juan de Dios. Ya estuvo. ¿No es impresionante? O sea, y luego después te dice, ¿por qué? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, el Señor me creó. Yo soy una criatura del Señor. Simplemente soy un vaso de barro hecho por el alfarero. Ese es el ejemplo que da. Y lo dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? De la misma masa. Jacob y Esaú venían en el mismo vientre. Eran de la mismita masa. Y a uno amó y a otro aborreció. Pero ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, que ¿por qué le vas a preguntar eso? ¿No puede él hacer lo que quiera con su barro? Y esto es para ponernos en el lugar en donde debemos estar, hermanos, porque muchas veces, y nos pasa, y me pasa a mí el primero, o sea, a veces cuando nos vienen situaciones y circunstancias difíciles a nuestra vida, le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor, si te sirvo? ¿Y por qué, Señor, si esto y si lo otro? Tú necesitas pasar por donde te tenga que pasar, Juanito. Y necesitas asimilarlo y honrar mi voluntad. Y que tu derredor, que la gente que te conoce y de tu alrededor, vea que tú honras mi voluntad, para que ellos puedan ver que yo verdaderamente estoy vivo y reinando. Son cosas y circunstancias que trabajan en nuestras vidas y todo eso nos hace bien. Pero no, queremos altercar con nuestro Creador, el que nos diseñó, el que nos hizo. ¿Verdad? Y no queremos sentir ni un dolor de uñas, ni una nada, porque, ¿verdad? Pues ¿cómo? ¿Alguien tiene una pregunta, duda o comentario antes de contestar la preguntita que venga en la hojita? Órale. ¿De dónde hizo Dios un vaso para honra y otro para deshonra? De la misma masa. De una misma masa, exactamente, de una misma masa, de la mismita. No que el vaso de honra tuviera un privilegio, ¿no? Pues los formó en la misma masa, nomás que se le antojó hacer uno para tomar agua y otro para vacinica. De la misma masa. Ese es nuestro Dios soberano. Soberano. Preguntas, dudas, comentarios. Hermanita, sí, adelante. Hay un comentario aquí del internet, Sí. a través de la metáfora, ¿verdad? Del vaso.
de barro y el alfarero, y dice, Dios a través de la metáfora del alfarero y el barro puede hacer del mismo material un vaso para honra y otro para deshonra. Esto se refiere a su poder para elegir y designar a ciertas personas para su propósito y gloria, mientras que a otras las destina a la ira y el juicio. Ahí está. Es correcto. Y ya está desde siempre. Desde antes de la fundación. ¿Y quién va a decir, No quiero. pero por qué? Pues quién. Hermanita Leti, ¿me ayuda 22 y 23, por favor? Sí. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esto, la verdad, cada vez que lo vas asimilando, vas entendiendo que no hiciste nada, que no aportaste nada, que Él te escogió y que Él merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben qué me recordó esta parte? Porque dice que soportó con mucha paciencia. Y sí ha soportado con mucha paciencia los vasos de ira, sí, por supuesto. Pero yo también pienso en estos vasos de honra que hemos sido rebeldes ante Él. Y se me vino ahorita que estaba leyendo la hermanita a la mente cuando Jesús estaba a punto de entregarse en Getsemaní, que le dijo a Pedro y a sus otros 2 discípulos que le ayudaran a orar. Y le dijo 2 veces, los encontró dormidos, le dijo, Pedro, ni 1 hora has podido orar. Voy a hacer la obra más grande en la historia de la humanidad. Estoy a punto de hacerla y te pedí que oraras y ni 1 hora pudiste hacerlo. Ese soy yo, o sea, incapaz de hacer lo que mi Señor me pide. ¿Por qué? Porque si dependiera de lo que yo hiciera o de lo que Pedro hiciera, pues imagínate. ¿Verdad? Pero el Señor ya lo había preparado. Y cómo nos ha soportado. Y sí, también a los vasos de ira, cuánta paciencia no ha tenido para esperar el tiempo y el día en que se hará. Adelante, hermano. Me recordó mucho la parábola del trigo y la cizaña también. Sí, cómo no. O sea, como con esa diciendo, soporté con paciencia, dice, pero porque ya tenía destinado a lo que va a dar, bueno, así que un fruto, porque lo voy a leer. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla a manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén, Hombre, es que amén y amén. O sea, ¿cómo te lo explico? Soportó los vasos de ira. 13:24. Mateo 13:24, la parábola del trigo y la cizaña. Ahí está. Soportó que crecieran juntos, déjalos que crezcan juntos. Ahorita te puedes confundir y puedes arrancar uno que es vaso de honra, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ya crezcan, ya sabremos. ¿Por qué? Porque el trigo traerá semilla y la cizaña no trae nada de fruto. Es el que tenga oídos para oír, que oiga. El que da fruto, ese va al granero. El que no da fruto, a quemarse al fuego eterno. Así de simple. Así de simple y de sencillo. Es increíble. Hay otra
Cuestión que si lo quieren lo pueden checar por internet. El trigo y la cizaña, si los observan en internet, los buscan, son igualitititos. Se parecen igualitininos. Cuando van creciendo van igualitos. Pero cuando ya están maduros, que ya tiene el fruto, ¿qué creen que pasa con el trigo? El trigo se inclina. Porque pesa el fruto. El trigo se inclina, el que tenga oídos para oír, que oiga. El trigo se inclina y la cizaña queda erguida y sin fruto. O sea, ahí te encargo. Que el Señor hable a nuestros corazones. Increíble, increíble. Sigo leyendo en nuestra hojita. Dice, ¿cuáles son probablemente los 3 propósitos por los cuales Dios soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, preparados para destrucción, para mostrar a los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Y dice, número 1, para mostrar su ira, ¿verdad? Dice ahí desde el versículo 22, es para mostrar su ira. Número 2, para hacer notorio su poder. Para hacer notorio su poder, exactamente. Y número 3, hacer notorias las riquezas de su gloria. Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Y vaya que las ha hecho notar. Vaya. Vaya porque su misericordia es nueva cada mañana, bro. El que tengo Dios para que oiga. Yo le fallo todos los días. Y el cada mañana que voy delante de Él, pidiéndole y clamándole que me perdone, me perdona. Wow. Pues no hay más. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 24, hermanita Aye, ¿me ayuda con el 24? Sí, hermano, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Se los voy a leer un poquito de corridito, porque así lo lee solo y como que no, pero dice el 23, digamos aquí, el 23, bueno, desde el 22, leyendo, ¿verdad? Digo, ¿y qué? También aquí, ¿qué? También es ya, o sea, ¿y qué? O sea, ¿cómo te explico? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales, ¿quiénes? Estos vasos de misericordia, ha llamado. No vinieron solos, no se invitaron solos, no pueden venir solos. Los preparó y los ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo está contundentemente diciendo y manifestando que, pues ya no lo dijo versículos atrás, que no es judío el que lo es exteriormente, ¿verdad? Y la circuncisión la que se hace en la carne tampoco, sino la del corazón, alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, ¿verdad? En espíritu, no en letra. Así es. Entonces, ¿cómo explicarlo, no? ¿Qué hizo también con estos vasos? Los llamó. Sí. Los llamó, exactamente, porque ya es del versículo 24. Del 24. A los cuales también llamó. Ajá. Los llamó. ¿Estos vasos de misericordia fueron solo de los judíos o de los judíos y los gentiles? De los judíos y los gentiles. De los dos, de los judíos y los gentiles. De los judíos y los gentiles. Esto, a veces, vuelvo a repetir esta frase, porque a veces uno diluye o lo tiene como por sentado, o lo tiene así como por hecho, y
y a veces no le das la dimensión necesaria a la palabra de Dios. Pero esta parte de que los gentiles estemos integrados en la misericordia del Señor, por gracia, ya sabemos que es por gracia. Yo me acuerdo cuando leímos Éxodo, cuando sacó al pueblo con su poder, que ya vimos esta poderosa mano con su diestra, con la diestra de su poder sacó a su pueblo de Egipto. ¿Cómo me pegó a mí? Cuando no solo el pueblo judío venía hacia afuera, sino venían muchos egipcios, venían ahí. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y eso es maravilloso. Y el Señor dijo, no los desechen, nomás enséñenles las cosas. ¿Cómo te lo explico, bro? O sea, hemos sido invitados. El Señor nos dice de otra manera que hemos sido injertados en el olivo bueno. Nosotros éramos un olivo silvestre que crecía en el monte, sin ninguna esperanza. Pero hemos sido injertados. Bendita misericordia del Señor y bendita paciencia que nos ha tenido tanto tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario?